Divide y vencerás, porque no habrá suficiente masa junta para confrontarte. Esta es la estrategia que al gobierno de México ha aplicado la última década para que no tengamos entre mexicanos la fuerza para quejarnos juntos. Pero ahora, esta es la estrategia de Estados Unidos para que México se arrodille, aunque la presidente no lo admita. Cuando Trump mencionó a AMLO en su momento, afirmó: "Nunca he visto a nadie doblarse así". Esto es lo que dijo del mismo presidente que en campaña había prometido no ceder y enfrentarse a Estados Unidos. El mismo líder cuyo gobierno hoy proclama: "Somos un país soberano". El discurso es fundamental en la política, ya que tus seguidores más fervientes no analizarán los datos, te escucharán a ti y nada más. Este es el verdadero problema de México. Seguimos declarando que no es colonia, pero extraditamos a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, algunos de los cuales podrían enfrentar hasta la pena de muerte. ¿Cómo sucedió esto? Tanto Trump como Andrés Manuel entienden que la división conduce inevitablemente a la derrota, y quien logra una mayor cohesión generalmente triunfa. Podemos observar estas estrategias reflejadas de maneras diferentes en formas, pero casi idénticas en fondo. Andrés Manuel, en su momento, logró fracturar a toda la oposición, aunque hoy intentan mantenerse unidos. Enfrentan divisiones internas significativas, cuando la reforma judicial con los Yunes, o muchos priistas que han salido por Alito Moreno, o todos los problemas que tuvieron en las elecciones internas en el PAN, o que el PRD perdió registro como partido político, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo sucedió lo de Yunes específicamente? Esto se logró de dos maneras. Primero, siendo la fuerza mayoritaria que todos desean que prevalezca. Y segundo, utilizando las conocidas carpetas, que exponen las faltas de cualquier político con la promesa implícita de: sígueme y se limpia, enfréntame y la embarro. Así se divide un grupo político con décadas de trayectoria y corrupción. De esta manera doblaron a los Yunes, y así han doblado y doblarán a otros políticos, porque hoy sabemos que quienes tienen la capacidad de perdonar son los de Morena, y aunque cometan los mismos o más errores y actos de corrupción, están perdonados. Así, la masa política es fácilmente manipulable por conveniencia, y México tendrá que esperar, porque por esta misma razón se enfrentaron al Poder Judicial. Y por esta misma razón, a los políticos les conviene tener fuero. Esta estrategia de división también se reflejó en la población, con un México confrontado internamente, donde el 50% quiere que Morena gane y el otro 50% desea que pierda. Dentro de estas mitades existen críticos panistas, priistas, miembros del Partido Verde, del PT y muchos otros subgrupos: los morenistas, los de Adán Augusto, los de Claudia, los de AMLO, los de Monreal. Esta aparente unidad tiene una fractura interesante en el fondo que se manifiesta día a día, pero que nadie sabe cómo aprovechar, excepto Trump. Así se ha configurado el panorama político en México, pero esta misma división es la que Trump ha explotado. Trump, por su parte, ha logrado unir de manera ficticia a la derecha de Estados Unidos, obteniendo una mayoría algo frágil. Hay que recordar que allá solamente tiene aproximadamente 3 senadores de ventaja. Eso es casi nada, pero aunque sea frágil, es indubitablemente contundente. Y logró que los demócratas se dividieran internamente. Toda la elección de Estados Unidos mostró la división entre Biden, Kamala Harris, Obama y otras figuras que claramente no estaban alineadas, según declaraciones de ellos y de periodistas estadounidenses tras reuniones de los mismos demócratas. Así, la unión más clara fue la de los republicanos, cuestionados en torno a la idea de la grandeza de Estados Unidos. Sin embargo, dentro de ese ideal hay muchas divisiones que debemos revisar, pero no lo haremos en este momento. México ya mostró su división y Trump la está explotando. Primero, ejerció presión sobre México para que reaccionara respecto al crimen organizado, y lo logró. En el país que no se producía droga, ahora se están decomisando toneladas, principalmente de fentanilo, en los mismos laboratorios donde se producían, que el gobierno decía no existían. El mismo gobierno está tratando de ocultar esta realidad y desvía la atención con otras noticias para que nadie vea que el fentanilo, en efecto, se produce en México. Algo que suena al más rancio PRI. Además, Trump logró que México desplegara 10,000 elementos de la Guardia Nacional, más los elementos
del ejército mexicano en la frontera norte para detener la migración, cumpliendo así su promesa de campaña de manera contundente, pero claramente divisiva. Poco a poco podemos observar que México se divide más bajo presión. Aunque Morena intenta mantenerse unida, existen facciones, como el equipo de la presidenta que busca demostrar quién manda, mientras Harfuch actúa sin consultarla, o eso dice. La reforma contra el nepotismo fue rechazada, aplazada para que los Monreal y Salgado Macedonio consigan los puestos que desean. Se ha evidenciado que Ricardo Monreal y Adán Augusto no se llevan bien para nada en las cámaras, que el PAN es una fuerza que se desmorona bajo la presión de expedientes, y que el gobierno de México tiene acuerdos con el crimen organizado. Como dijo Trump en su discurso ante el Senado de los Estados Unidos, México está siendo gobernado totalmente por los cárteles de la droga, y eso nos pone en riesgo a nosotros. Así comienza la siguiente guerra contra el narcotráfico, no del PAN ni de Calderón, sino de Estados Unidos contra México, donde el gobierno de México tendrá que demostrar de qué lado está, del lado de los cárteles o del lado de la eliminación del crimen organizado. Lamentablemente, esto no está claro. Esto permitirá que Trump siga aprovechándose de la división y la mala organización de México, por al menos un tiempo, durante el cual tendremos que madurar como nación, sí o sí, porque la otra opción es desaparecer. Recuerda que lo que más une a la gente es tener un enemigo en común, y lo que unió a Estados Unidos hoy es la guerra contra los migrantes y la guerra contra las drogas. Ahora Trump apostará por mostrar fuerza, uniendo al grupo que más le convenga y señalando que el enemigo es el crimen organizado. Ya dependerá del gobierno mostrar de qué bando está. El mundo compulso de hoy se pone totalmente interesante, pero no por ello es bueno. Nosotros en México tenemos que tomarnos en serio las realidades que ya están pasando. Estados Unidos hará lo que deba para expandirse y nosotros estamos en la mira, ya sea por golpear o para anexionar. Así que tenemos que gritar los mexicanos si queremos esto o no. Y yo personalmente no lo quiero. Pero lo que sí quiero es un gobierno claro, unido, fuerte y con mucha claridad de cuáles son las necesidades que tenemos en México. De nosotros depende exigir esto. Tengamos esperanza de que al final el bien triunfará y con esa esperanza buscar que nosotros seamos el bien. Y que viva México. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.